las tareas multinivel, ¿vale? Entonces, yo he recogido que las tareas deben ser abiertas y flexibles para que así todos los alumnos lo puedan entender. Que las tareas deben ser abiertas y flexibles para que todos los alumnos lo entiendan, independientemente de la discapacidad. Eso me parece súper importante. Que el niño que tiene la discapacidad también tiene que interaccionar con diferentes personas, no solamente pues, con el PETI o con el PT o con la persona que esté trabajando con él. Que las tareas multinivel son para que todos puedan participar, que las tareas abiertas permiten que todos trabajen todas sus capacidades y desarrollen todas sus competencias. Clave de diseñar tareas respecto a lo que tiene respecto a los dos objetivos de atención a la diversidad y de la inclusión. Entonces se centra el trabajo en eso, en el momento del diseño, porque lo que viene a continuación son ejemplos de una profesora de lengua que se ha encargado de diseñar tareas para que lleguen a todo el alumnado. Tareas que sean flexibles. ¿No? Entonces, claro, los niños que tienen más dificultades, pues a lo mejor ponen un nombre. Y ahora los que tienen más capacidad, pues ponen verbos, adverbios, ponen lugares, claro, ya categorías gramaticales, claro, más difíciles y que las pueden los otros niños hacer. Eso en el del tabú, por ejemplo. En construcción de palabras, pues el rey, por ejemplo, yo me imagino que aquí será, porque no concreta mucho, no he visto el vídeo, no concreta mucho la tarea compleja, que a lo mejor me imagino que puede ser construcción de palabras, pues puede ser de palabras compuestas, como hemos visto nosotros, por ejemplo, de verbo más adjetivo. Nos habla que las escuelas inclusivas son aquellas que atienden a toda la diversidad del alumnado y para ello propone pues tareas abiertas que sean flexibles y contextualizadas, con el objetivo principal de desarrollar las capacidades del alumnado, las competencias y las 8 inteligencias múltiples que propone Gardner. ¿Vale? Esto es lo que estábamos hablando, la multinivel es esa. Claro, esas son como las condiciones que debe cumplir, ¿no? Eso es la tarea multinivel. Para que sea más abierta, flexible. Yo creo que la conclusión es esta de aquí arriba, ¿vale? Que no hay que adaptar la tarea, sino que hay que hacer una tarea abierta y flexible. Eso es para solo tener que adaptar. No hay que adaptar, sino que cada alumno... Mi parte sí habla de eso, pero luego se mete un poco que si hay un desfase muy grande es lo único excepcionalmente que tendríamos que adaptar. En caso de un desfase. Las distintas maneras de evaluar y todo eso. Bueno, por eso con las tareas abiertas no se necesitan curriculares. O vamos con la tuya. Que las escuelas inclusivas tienen en cuenta la diversidad del alumnado y del profesorado a la hora de programar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de plantear tareas personalizadas que dependerán de la capacidad de los... e inteligencia. Sinestésico, motriz corporal, interpersonal y naturalista. Entonces, el profesor plantea una serie de tareas múltiples teniendo en cuenta todo este tipo de inteligencia. Las tareas del alumno con necesidades educativas especiales se puede dar de varias formas. La tarea del... Ahora que llegue un ingeniero y yo llego con el destornillador, pero yo no toco un tornillo, ¿sabes? No lo sé. Entonces vamos a... Vale.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de las tareas multinivel y deberían ser tareas amplias, abiertas y flexibles. Su diseño debe ser adaptado a todos los niveles para garantizar la atención a la diversidad y a la inclusión, y el profesorado tiene la clave para garantizar este hecho. Para integrar las inteligencias múltiples, todos trabajarían la misma tarea, utilizarían los mismos materiales y aprenderían y enseñarían juntos a través tanto de actividades individuales como en equipo. Las tareas deben ser contextualizadas siempre y ajustadas, y para ello se debe contar con la participación de toda la comunidad educativa. ¿Cómo trabajar con alumnado NEE en el aula ordinaria? La clave está en la programación diaria. Hay diferencia entre tarea de clase, que sería igual para todos, tarea de clase ajustada, que sería igual para todos, pero ajustada, y luego está la tarea ajustada, que es diferente al resto porque sería ya como más compleja, entonces necesitaría más ajuste. Para ello, el centro debe ajustar su currículum a su proyecto educativo para cubrir a todo el alumnado desde sus diferencias. Ello se conseguiría a través del ajuste de tareas a las diferentes capacidades, siendo el alumnado el centro del aprendizaje, programando tareas multinivel ajustadas a la diversidad a través del trabajo por proyectos en equipo y con aprendizaje cooperativo siempre o casi siempre. ¿Vale? Empiezo. Nosotros el resumen general de la primera tarea es que las tareas abiertas, flexibles y contextualizadas son la mejor manera de atender a la diversidad, grosso modo. Y luego, bueno, hemos hablado de las tareas multinivel, de las tareas abiertas y de la contextualización que tienen que tener. Las tareas multinivel tienen que ser amplias y abiertas para atender a la diversidad. Muy importante, hemos leído en algún momento en este punto que hay que aceptar al niño con discapacidad para poder trabajar este tipo de tareas, que todos puedan participar y desarrollar sus capacidades. Luego, las tareas abiertas, por ejemplo, como juegos o canciones, se realizan los ajustes necesarios para atender a la diversidad y que todos realicen la misma tarea y que ningún niño se sienta excluido. Y luego la contextualización, como el contexto es muy cambiante, hay que ir adaptándose y tenemos que crear este tipo de tareas. Es muy importante que estén vinculadas emocionalmente al alumno, que formen parte de los intereses de su vida cotidiana y de su situación de vivencia real, para que sean más cercanas y el niño se sienta dentro de su contexto para realizarlas correctamente. Después, las tareas ajustadas hemos visto que favorecen la inclusión, sobre todo y especialmente cuando hay un desfase curricular importante o un desfase competencial, que es muy importante utilizar un banco de recursos manipulativo y lúdico para poder ajustar estas tareas, y que también es muy importante ajustar los instrumentos de evaluación y que sean muy variados, las evidencias y los instrumentos. Hemos visto también que es muy importante que en realidad también se ajustan los grupos, que cuando son grupos heterogéneos, esto es una manera también de ajustar tareas, porque hay, por ejemplo, las tareas de tutorización y de cotutorización, donde los alumnos que tienen más capacidad pueden ayudar a los alumnos que tienen menos capacidad. Y luego hemos leído también que en cuanto al lenguaje, no se utiliza la palabra adaptar, sino ajustar, porque la palabra adaptar lleva implícito tareas de un solo nivel, y esto en realidad no lo hemos entendido muy bien y pedíamos si alguien nos lo podía aclarar. Vale, la tarea 4 tenéis, o la habéis hecho conjunta, esta, ¿no? No, está la 4. Ah, vale. Esta es la 4. Vale. Las tareas ajustadas. Al final, si eso, vale. aclaramos, ¿vale? Vale. Venga, fenomenal, gracias. Venga. Resumen de lo que hemos leído. Las tareas multinivel deben facilitar el aprendizaje de todos los alumnos y alumnas de la clase, sean cuales sean sus necesidades educativas. Para eso hemos desarrollado una serie de fases. Hay que identificar los contenidos más importantes a la hora de planificar, de programar. Hay que tener una variedad de estrategias, diferentes formas. Hay que ofrecer diferentes formas de realizar las tareas y tener distintas formas de evaluar. Con las tareas abiertas no se necesitarían ajustes curriculares. Con las tareas ajustadas tenemos que tener en cuenta la diversidad del alumno, sus capacidades, el contexto.
podrían ser unas actividades similares pero adaptadas a cada nivel. El objetivo es que todo el alumno coopere y aprendan juntos. Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, la sesión de clase es la clave para atender a la diversidad y favorecer la inclusión. El profesor debe plantear tareas multinivel en las que se tengan en cuenta las inteligencias múltiples. El alumnado de necesidades educativas especiales a veces podrá realizar las tareas del grupo. Otra, habrá que ajustar sus capacidades para que realice esas tareas del grupo, y otras veces será tan grande el desfase con sus compañeros que tendrá que hacer otro tipo de tareas. El ajuste curricular es importante para garantizar el derecho de todo el alumnado a la educación según sus diferencias. Para programar de forma inclusiva hay que poner el foco en las capacidades que tiene cada uno de los niños de la clase y en los ajustes a realizar para superar sus dificultades. Desde la inclusión se ve la necesidad de cambiar ese término de adaptar o adaptaciones curriculares. Nos parece mejor el ajuste. El término ajustar. Hay que programar las tareas multinivel para que se ajusten a la diversidad. Por lo tanto, el término adaptar ya no entraría dentro de el aprendizaje inclusivo. Yo voy a ser muy puntual porque me parece que en general hemos coincidido, lógicamente, en todo. En cuanto a la tarea 1, lo fundamental que nosotros hemos sacado es que se trata de no adaptar la tarea, sino que es un cambio de mirada. Es decir, programar la tarea amplia, abierta y flexible. No adaptarla, sino que tenga cabida para que todos los niños todo el alumnado tenga posibilidad de llevarla a cabo. Las metodologías inclusivas se hacen se pueden hacer a través de juegos, canciones y vídeos. Eso nos permite que todo el alumnado pueda concluir la tarea. Y con las tareas abiertas y flexibles podemos atender efectivamente a distintas inteligencias, las inteligencias múltiples, capacidades, habilidades, etc. Las tareas importantes, que ya lo habéis dicho, tienen que ser contextualizadas, concretar con el espacio-tiempo y el aspecto emocional, que es el que, conecta y atrapa al alumnado, es el que lo motiva, por lo cual ese aspecto es bastante importante. En cuanto a la tarea 2, el nivel de concreción de una tarea, los alumnos NEAE tenemos distintas tareas de clase ajustada y tareas ajustadas. Ahí igual nosotros podemos, o por lo menos la conclusión y lo que nosotros hemos estado hablando, es que en la tarea de clase es la misma tarea que el grupo clase, la tarea ajustada es que es la misma tarea pero ajustada a las capacidades, y la tarea ajustada es que tiene que ser diferente. La diferencia curricular es tan grande que tiene que ser otra tarea. Eso es lo que nosotros hemos concluido. Y cómo ajustar las tareas con un equipo de base heterogénea, un compañero tutor que ayude a esa diferencia curricular, y que las tareas tienen que seguir siendo individuales y de equipo. Por arriba es cuestión de profundizar y por abajo de recursos manipulativos. Son dos maneras de abordar esas diferencias, ¿no? Esas necesidades educativas especiales. Bueno, pues somos el equipo 7 y en la primera actividad las conclusiones que hemos obtenido son las siguientes, que está directamente relacionado con la atención a la diversidad, la individualización de la enseñanza, que en el contexto educativo de clase, entendiendo este contexto educativo como el entorno compuesto por las variables de alumnado, profesor y familia, las tareas se identifican como uno de los indicadores fundamentales. Y en ese sentido diferenciamos tres tipos: las tareas multinivel, las tareas abiertas y las tareas ajustadas a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Para garantizar que estas tareas adquieran todos los objetivos que se han programado, es necesario que esta programación se realice en equipos educativos, que se consensúen las metas y que estos trabajos sean siempre cooperativos. En cuanto a los tipos de tareas para atender a la diversidad, se diferencian tres
tareas de clase, que son las que se proponen para todo el grupo clase, tareas de clase ajustada, que son las mismas, se le propone al alumnado que presenta necesidades de la misma con algún tipo de ajuste, y la tarea ajustada. A nosotros nos ha pasado un poco como planteaba Delia. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el concepto tradicional de adaptación y el de ajuste? Y hemos hecho una revisión de la RAE y nos ha parecido bastante interesante porque yo personalmente siempre he usado adaptación y jamás ajuste, y hemos observado lo siguiente: la RAE es más precisa y concisa con el término ajustar que con el de adaptar. Cuando habla de ajustar, define como la acción de casar y que venga justo. Es como llegar al mínimo, llegar a minimizar la diferencia que existe entre el nivel de competencia curricular de un alumno que presenta necesidades educativas especiales o no, y la exigencia de una tarea. Cuando somos capaces de minimizar esa distancia que existe con el diseño de una tarea, ahí es cuando realmente estamos ajustando. En cuanto a la definición de adaptar, la define como acomodar y ajustar. La usa como un sinónimo, pero es más precisa con el término ajustar. Normalmente usamos y tradicionalmente, y la normativa reconoce adaptar. En cuanto a la tarea ajustada, se plantea como una tarea que es diferente, pero que siempre y cuando el alumno presente, a pesar de que el alumno presente un nivel de competencia curricular significativamente inferior al del grupo clase, no se propone como recurso idóneo el uso de libros de texto de cursos y de niveles inferiores. Se propone como más adecuado materiales de uso manipulativo, disponer de un buen banco de recursos, que se realice un buen ajuste de estos recursos para garantizar al 100% la autonomía del alumno que presenta necesidades educativas especiales en el desarrollo de la tarea. Quizá eso sea una de las variables más relevantes, que en todos estos tipos de tareas hay que garantizar que el alumno con necesidades educativas especiales sea autónomo en el desarrollo de la misma, en la medida de lo posible. Yo voy a poner una coma: en la medida de lo posible. Nosotros hemos definido en la tarea multinivel que son amplias, flexibles y abiertas, adaptadas a todo el alumnado, y se divide en 4 fases. La primera fase, el contenido; la segunda fase, la presentación; la tercera, la práctica; y la cuarta, la evaluación. Y en la segunda, tercera y cuarta fase se utilizan diferentes estrategias, y en todas ellas se pueden utilizar las diferentes técnicas de trabajo cooperativo, como el folio giratorio, el puzzle y equipo de expertos. Con las tareas abiertas aprendemos dentro del aula ordinaria, nos explican tareas a realizar con vídeos, juegos y canciones, y en dichas actividades se deben realizar los ajustes necesarios para atender a la diversidad utilizando las técnicas del aprendizaje cooperativo. En las tareas abiertas y el desarrollo de la inteligencia múltiple de Gardner, las tareas abiertas permiten el desarrollo de diversas actividades que fomentan el trabajo de las 8 inteligencias múltiples, como son la lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la cinestático, la interpersonal, intrapersonal y naturalista. Y en las tareas contextualizadas, el centro aparece como un microcosmos, donde hay que conocer muy bien la realidad de cada centro para poder ofrecer una respuesta de calidad y favorecer la inclusión. La programación debe estar ajustada al alumnado, consensuada en los departamentos de cada materia para marcar una misma línea pedagógica, y después ajustarla a cada tutor en cada clase a su grupo clase. Favorece, entre otras, el vínculo emocional del alumnado, los objetivos centrados en intereses, la vida cotidiana del alumnado, fomenta la creatividad y tiene una finalidad concreta. La tarea de clase ajustada y tarea ajustada, centrada en el alumnado con necesidades educativas especiales. La tarea de clase, el alumnado con necesidades educativas especiales tiene la misma tarea que el resto del alumnado. En la tarea de clase ajustada, el alumnado con necesidades educativas especiales hace una variación de la tarea que realiza la clase, y en la tarea ajustada el alumnado hace una tarea alternativa y diferente. Tareas ajustadas claves para la inclusión. Para una buena inclusión del alumnado debe haber una buena contextualización, un currículum propio, una adecuada programación del aula, un claustro comprometido, concienciado y formado, cambiando adoptar para ajustar. Las actividades deben ser ajustadas y no adaptadas para crear tareas multinivel que sean más apropiadas para el alumnado con necesidades educativas especiales y la atención a la diversidad. En cómo ajustar las tareas a nivel de competencia curricular, el alumnado con necesidades educativas especiales del centro debe estar ubicado
equitativamente en cada clase, repartiendo el alumnado de altas capacidades y el de diversidad funcional, y que no supongan el niño, sobre todo en este caso, con necesidades educativas especiales, un estorbo, sino que sea como un valor añadido en cada clase. Dentro del aula debemos formar grupos de base heterogénea de 4 miembros, y uno de esos miembros debe tutorizar sobre todo al alumnado con mayor dificultad y coordinar un poco las actividades de todo el grupo. El profesor debe tener en cuenta la diversidad en la programación del aula, seleccionando múltiples tareas, comenzando por las tareas más sencillas, haciendo tareas individuales y en equipo. En el caso de las tareas individuales, la tarea de clase ajustada para el alumnado con necesidades educativas especiales, que los materiales sean diversos y manipulativos, y en la evaluación se pone el peso en los procesos y en la utilización de múltiples instrumentos. Bueno, nosotros somos el equipo 6 y después de las lecturas que hemos estado realizando hemos sacado algunas conclusiones. Las primeras, que las tareas, mientras más abiertas y flexibles sean, bueno, pues abarcarán un mayor número de alumnado con distintas capacidades. El hecho de usar tareas como juegos, canciones y vídeos, pues ya de por sí hace que ese tipo de tareas se puedan adaptar a los distintos niveles de aprendizaje por su propia naturaleza. Otra idea es que las tareas abiertas y las inteligencias múltiples guardan una relación y que facilitan la progresión individual, aprendiendo y enseñando juntos, cooperando, etcétera. Las tareas contextualizadas generan pues que haya más motivación, proximidad al alumnado, facilitar la atención individualizada, etcétera. En la segunda lectura, las conclusiones han sido las siguientes. La tarea supone el último nivel de concreción, y de menos concreción a más encontramos la tarea de clase, que es la misma para todos, pero que se adapta también según las diferentes capacidades. El segundo nivel de concreción sería la tarea de clase, pero ajustada, que es la misma tarea, pero cada uno en su nivel. Y por último, la tarea ajustada, que ya no se parece tanto a la de los compañeros porque tiene más que ver con las necesidades de cada niño, ¿no? Otra cuestión que hemos remarcado, pues que la adaptación del currículum a un centro supone una premisa importante en cuanto a calidad educativa, y que algunas formas de adaptar son el trabajo por proyectos, trabajo en equipo, cooperativo, tutoría entre iguales, etcétera. También es importante la adaptación de la terminología para favorecer la inclusión. Ya se ha comentado hablar de pasar de tareas adaptadas a ajustadas, ¿no? Y las tareas multinivel son bastante interesantes también porque se ajustan a la diversidad de los alumnos. Y por último, para que el ajuste de la tarea sea adecuado, pues tenemos que programar a distintos niveles, favorecer el aprendizaje de todo el alumnado. Todo esto fomenta la mejora de la autoestima y la autonomía, y a fin de cuentas lo que conlleva es la inclusión de todo el alumnado, que es la última finalidad.